Vale, pues nada, buenos días a todos y nada, encantada de estar por aquí participando en este webinar del proyecto Social Impact. Mi intención es explicarles algunas de las acciones de mitigación que hemos iniciado desde el Instituto Tecnológico de Canarias en sectores de uso intensivo de la energía en nuestro territorio y en concreto en el sector hotelero, ¿no? Bueno, la acción que les voy a explicar con profundidad en este tiempo fue una acción que nos encomendó la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para dar respuesta de alguna manera a la problemática que ocurría y que ocurre en este sector para poder cumplir con las condiciones impuestas a estos edificios en cuanto al ahorro y la eficiencia energética. Digamos, unas circunstancias que coinciden, digamos, en el turismo en Canarias, que les hace especialmente difícil a los complejos hoteleros, apartamentos hoteleros, poder cumplir con las exigencias de aportación renovable, tanto para la producción de agua caliente sanitaria como para la climatización de piscinas al exterior. Nuestro turismo, digamos, la temporada alta es en la temporada invernal y es en ese periodo de tiempo en donde están climatizando las piscinas, que están recogidas, digamos, la posibilidad de climatizarlas en el RIPE, y se exige que solamente puedan ser climatizadas con aportación renovable. Eso es un hándicap muy importante, ¿no? Y entonces el objetivo de esta encomienda fue estudiar qué posibilidades había para dar una solución a esta situación, ¿no? Esta encomienda fue, digamos, una consecuencia de otros estudios que también se han realizado para mitigar o para intentar apoyar la mejora de la eficiencia energética y la integración de energías renovables en el sector hotelero. Uno de ellos fue el proyecto Transhotel, en el que se analizó la optimización del consumo de energía solar térmica en este sector, y por otro lado, ya un poco más tarde, en el 2017, también estuvimos trabajando en la posibilidad de ver la viabilidad de redes de calor en todas las zonas turísticas hoteleras, ¿no?, de Canarias. Nos hemos centrado en el sector hotelero básicamente por la importancia que tiene el sector en la economía en Canarias, ¿no? Y por el hecho de que muchísima de la oferta extrahotelera, complejos hoteleros, son edificaciones antiguas, son categorías con categorías de 1 o 2 llaves, con muchísima posibilidad para la rehabilitación y la renovación. Y de hecho, hay una ley de 2013, el 8 de mayo de 2013, la Ley de Renovación y Modernización Turística en Canarias, que da una serie de incentivos muy interesantes, tanto económicos como incluso a nivel de edificación, para este tipo de complejos hoteleros y en general para todo el sector hotelero, para que puedan rehabilitar los edificios, aumentar su categoría, y creíamos que era el momento también de echar una mano, o sea, de aportar, de ayudar, digamos, al sector para que identifique digamos, las áreas en las que tiene posibilidad de mejorar, ¿no? Como vemos, son las islas Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, son las islas con mayor porcentaje de complejos hoteleros de 1 y 2 llaves, complejos que pueden con mucha facilidad renovar, ¿no? El marco regulatorio que les aplica a estas edificaciones básicamente es el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Ambos reglamentos además han estado en proceso de cambio, en la última modificación del Código Técnico de 2019, porque es algo que digamos que hay que tener muy en cuenta a la hora de plantearse cómo va a ser la renovación del edificio, ¿no? Hay que tener en cuenta, en la grafiquita que está aquí a la derecha, digamos, hay una previsión de los consumos energéticos en hoteles tanto de costa, urbano como interior, y si nos fijamos, o sea, más del 75% en los 3 casos, el consumo energético de los hoteles se va en todas las instalaciones de producción de ACS, ventilación, aire acondicionado, o sea, calefacción, refrigeración. Son estas instalaciones, las instalaciones de generación de calor y frío, básicamente, las que tienen un peso mayor y donde hay que hacer realmente el esfuerzo si se quiere descarbonizar todo el sector hotelero, ¿vale?, o intentar mejorar su eficiencia energética. Esto lo comento muy rápido, porque no es el objeto de esta presentación, pero comentarles que el Código Técnico de Edificación, en su última versión, la versión de diciembre de 2019,
Una de las cosas más importantes, las que se ha modificado, es que, digamos, el primero de las secciones, de la sección H0, que limitaba el consumo energético, ya es de aplicación no solamente a edificios nuevos, sino a reformas de edificios existentes, es decir, las rehabilitaciones que antes no entraban. Y aquí nos van a establecer dos límites diferentes, una limitación por consumo de energía primaria de origen no renovable y una limitación del consumo de energía primaria total. Es decir, el esfuerzo doble, es decir, por un lado hay que hacer un esfuerzo no solamente en introducir energías renovables, o sea, o tecnologías renovables, sino que además tienes que mejorar la eficiencia energética del sector. O sea, el consumo de energía primaria total tiene que descender y no puede, hay unos límites a partir de los cuales pues, no se va a permitir, ¿no? Luego el Código Técnico de Edificación emplea, bueno, tiene muchas más secciones, que ven por aquí, o sea, tanto para iluminación, tanto para el control de la demanda energética, que aquí básicamente es la parte de calor y frío, ¿no? Calefacción y refrigeración, una sección específica para ACS, y bueno, generación mínima de energía eléctrica que aplica a edificios con una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados, que en la mayor parte de las habitaciones pues, no vamos a tener explicación. La estructura del documento o del estudio que se planteó desde el punto de vista de lo primero que se hizo fue definir o sea, qué era un establecimiento hotelero, qué características tenía tanto en superficie alojativa como en superficie de piscina, el número promedio de plazas ocupadas. Entonces, sobre ese edificio típico, ¿vale? Lo que hicimos fue una simulación dinámica, utilizamos una herramienta de simulación dinámica, Transit, con que trabajamos habitualmente, para evaluar tanto lo que es la demanda de frío como la demanda de calor, y el resto de las instalaciones también lo que hizo fue simular. Con esto que teníamos, o sea, teníamos por un lado tanto la demanda anual de cada una de las, los consumos anuales de cada una de las demandas, como cómo se producían esas demandas, de qué manera se estaban produciendo, tanto el perfil diario como el perfil anual, ¿vale? Y sobre una vez con este conocimiento, lo que se planteó fueron diferentes opciones tecnológicas para introducir calor renovable y para mejorar la eficiencia energética. Todas las opciones se simularon igualmente en Transit para evaluar hasta dónde podía llegar cada una. Y finalmente se evaluaron los factores que limitaban a alcanzar ese objetivo y se llegaron a unas conclusiones, ¿no? Se extrapolaron también los resultados. Bueno, un poco rápido, o sea, para definir el establecimiento hotelero de estudio, o sea, que pudiera identificar a todo el sector que presentaba problemas, se escogió una muestra de 67 complejos hoteleros, diferentes zonas turísticas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife y en Lanzarote, y se fueron estudiando pues, todas estas variables, ¿no? La año de construcción, las categorías y tal, para poder configurar un edificio, o sea, que pudiera representar la tipología de lo que queríamos estudiar, o sea, tipología del edificio que presenta problemas, ¿vale? Una vez analizado, pues pudimos levantar un modelo geométrico de ese edificio, ven que es un complejo hotelero de los muy típicos que se ven en las zonas turísticas más antiguas de Canarias, un complejo en planta, ¿vale? Con 4 o 5 plantas, en el que en muchos casos ni siquiera las instalaciones son tan centralizadas, en otros sí, con una piscina al exterior. Y bueno, en principio, a raíz del modelo geométrico pudimos hacer la zonificación térmica del edificio para poder aplicar las ganancias, tanto por ocupación y luminancias y tal, para poder evaluar las demandas de refrigeración, de calefacción. Vimos además cómo intervenían o de qué manera afectaba las demandas, en este caso de ocupación, y equipo, sobre la demanda total de refrigeración, 15,5% y un 27,5% respectivamente, y de qué manera los elementos de sombra, o sea, algo que es además muy típico de este tipo de edificaciones en Canarias, que son los balconcitos con los paramentos de sombra por encima, de qué manera influían, ¿vale? O sea, y vimos que el hecho de tener estos paramentos de sombra reduce la demanda de refrigeración un 25,4%, ¿vale? Que es importantísimo en el clima de Canarias para reducir la demanda de refrigeración, tener en cuenta estos elementos de sombra, ¿no? Fuimos también haciendo pruebas con diferentes tipos de intervenciones y viendo un poco, hablando con la gente, agentes del sector, viendo un poco qué intervenciones son las que se están dando en la rehabilitación, que son básicamente dos: la rehabilitación de la cubierta y la sustitución de la ventana. Básicamente son esas dos, aunque en principio estudiamos todas y vimos un poco el efecto, y vimos, esta es la representación gráfica de qué ocurre con las temperaturas en las zonas térmicas. Una cubierta, por ejemplo, cubierta convencional y una cubierta cuando la mejora. Lo que ocurre es que todas las zonas
las temperaturas se unifican, es decir, esta es la temperatura de las zonas más próximas a la cubierta, cuando tienes una cubierta convencional, que son temperaturas más altas, y de esta manera al mejorar lo que hace es reducir todas las temperaturas del edificio, ligeramente, pero sobre todo las reduces en la última planta, ¿vale? Que era el objetivo. Entonces, hablando un poco también con los agentes del sector, vimos en circunstancias, en realidad, qué es lo que se hace, o sea, cómo se establece la demanda de refrigeración. Hablamos con ellos y vimos que habitualmente se establecen refrigeraciones y calefacciones estacionales, es decir, se limitan los periodos de refrigeración entre abril y noviembre, se refrigera, y solamente entre junio y septiembre se refrigera durante las 24 horas, el resto se refrigera entre 9 y 8 horas, ¿vale? Con esto conseguíamos, por este tipo de configuración, conseguimos reducir la demanda de refrigeración un 11,3%, y es algo que habitualmente se da, ¿vale? en este tipo de establecimiento. Bueno, finalmente, o sea, en el edificio que estudiamos, o sea, integrando las reformas, tanto la cubierta como la ventana, y estudiando tanto un nivel de cargas internas y bajas, pues encontramos de qué manera se producía la demanda, en qué meses, y cuál era la cuantía, y cuál era la situación por metro cuadrado, ¿vale? Lo mismo, voy a ir muy rápido porque se va el tiempo y no quisiera irme del tiempo. Lo hicimos exactamente lo mismo con el resto de las demandas, tanto de agua caliente, tanto de la climatización de la piscina. O sea, vimos que en la climatización de piscina el efecto más importante son las pérdidas de evaporación, son las que hay que controlar, vamos, con diferencia, y aquí les comento que la exigencia de eficiencia energética establece que el 100% de esta demanda tiene que ser abastecida con fuentes de energía renovable, ¿vale? Finalmente, el cómputo de toda la demanda, pudimos establecer que tanto la demanda para la producción de ACS pues, era más o menos, suponía un 24,1%, la demanda de climatización de piscina es la más importante, ¿vale? Un 50%, y la demanda de refrigeración otro 25,5%. ¿Vale? Y el problema, además, que es un problema grave, es que estas demandas son marcadamente estacionales, es decir, la climatización de piscina, que está aquí, o sea, se produce en enero, febrero, marzo, básicamente son los primeros meses del año y los últimos meses del año. Y la refrigeración la tiene centrada en los meses del verano. Vale. Con esta información lo que hicimos fue plantear, o sea, qué opciones tecnológicas se están instalando, cuáles son las más interesantes, qué se podía hacer, porque entendíamos, y además eso es clave, fue una de las conclusiones clave de este proyecto, es que, en fin, la hibridación era absolutamente necesaria. Es decir, si queremos descarbonizar el sector hotelero, no podemos plantear hacerlo sobre una única opción tecnológica. Y la casuística además también es elevada, tenemos que plantear en algunos casos hibridar bien aerotermia, bien geotermia, o sea, bombas de calor, bien con energía solar térmica, bien con energía solar fotovoltaica, dependiendo un poco de cada caso. Pero la hibridación es clave en este caso. Entonces, estudiamos varias posibilidades de hibridar, o sea, por un lado, la aerotermia en baja y alta temperatura, para la producción de ACS, para finalizar piscina, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, la geotermia muy baja entalpía. Como veo que voy bastante mal de tiempo, casi voy a ir a la parte de conclusiones, ¿vale? Porque, o sea, un poco lo que hicimos fue en cada caso estudiar cada una de las opciones, ver un poco la ventaja que te da hacerlo con una herramienta de simulación dinámica, que tú puedes ver exactamente en qué momento, por ejemplo, con el tema de geotermia, es decir, en qué momento estás generando calor residual, en qué momento estás consumiendo refrigeración, y puedes evaluar, o sea, qué porcentaje y qué parte de ese calor residual efectivamente lo puedes integrar en tu instalación. ¿Vale? Porque no me sirve de nada generar muchísimo calor residual durante el invierno, durante el verano, cuando tengo demanda de fríos, porque realmente la necesidad de ese calor residual para la piscina la tengo en invierno, ¿vale? Entonces se quiso hacer, y de hecho se hizo en todos los casos, o sea, ver un poco de qué manera, qué se podía, en este caso con la geotermia, qué se podía integrar a cada uno de sus sistemas. La geotermia, al ser calor residual, podríamos llevarlo a la producción de ACS un 14,8%, lo podemos poner aquí, a piscina un 42,9%, pero al pozo geotérmico efectivamente, o sea, también un 42,3%, porque no tenemos calor residual durante los meses invernales, ¿vale? Entonces, un poco para ir rápido,
vimos que los factores que limitaban alcanzar el objetivo de producción básicamente en las cubiertas no siempre tenemos área disponible, la geometría condiciona un montón la superficie que tenemos, la orientación, o sea, puse aquí un par de fotos para que vean, es decir, las cubiertas no son siempre fáciles para instalar, o sea, tienen sus propios elementos, en este caso sí, y muchas veces tanto energía solar fotovoltaica y térmica compiten por el uso de esas cubiertas, y no solamente entre ellas, sino también, o sea, hay otros negocios que el hotelero pudiera quererlo, o sea, poner una terraza, poner un chill-out, un solario, o sea, tenemos que, las cubiertas son, pero por otro lado teníamos claro que uno de los factores es la falta de simultaneidad del perfil diario de la demanda de calor de la radiación solar, y eso desde el punto de vista de la energía fotovoltaica es clave, ¿vale? Por otro lado, la flexibilidad y los factores de conversión, que lo explicaré un poco con calma. Para evaluar la cubierta, lo que se hizo fue plantear diferentes posibilidades para, en este tipo de edificio, y con esta superficie, con la cubierta que teníamos, o sea, en función de la superficie que ocupábamos, qué producción teníamos, tanto fotovoltaica como térmica, ¿vale? Y entonces pudimos extraer algo que, esto como conclusión, digamos, que a mí me parece súper interesante. Es decir, en función de la cubierta que tengamos, o sea, nosotros podemos destinar esa cubierta, o bien a uno, bien a otro, o bien a ambos. Es decir, podemos utilizar una tecnología fotovoltaica, podemos utilizar tecnología solar térmica. En un caso producimos electricidad, en otro caso producimos calor. Es importante comprender que las tecnologías, por su propia forma de ser, aquí aprovechas el efecto fotovoltaico, aquí el efecto térmico, en este caso tienes un 15% de un 15 o un 20% de eficiencia, en energía solar térmica puedes alcanzar hasta el 60%, es decir, la energía que transporta la radiación solar, en un caso puedes pasarla directamente a calor con un 60% de eficiencia, en el caso de pasar por electricidad, pues máximo un 20%. Esto se traduce en que, en este caso en concreto, más palomas, o sea, la producción que puedes tener es de 1553,3 kilovatios hora por cada kilovatio pico. En el caso de energía solar térmica, 959,6 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿vale? Porque, digamos, tanto módulo fotovoltaico como energía solar térmica, las unidades con las que se referencian habitualmente son, en un caso metro cuadrado, es metro kilovatio pico. Pero esto traducido a lo que importa, básicamente, que es cuánto espacio en cubierta voy a tener que utilizar por cada uno de ellos para obtener energía, viene a representar esto. Es decir, la producción fotovoltaica que yo tengo por cada metro cuadrado ocupado en cubierta son 128,1 kilovatios hora eléctricos por cada metro cuadrado que ocupe, y en el caso de energía solar térmica, pues tengo prácticamente 4 veces más, 5 veces más, 497,2 kilovatios hora de calor por metro cuadrado. Es decir, con estos datos, el hotelero tiene que plantearse cuál es la demanda importante, o sea, qué es lo que realmente necesita satisfacer, porque en uno y otro caso, o sea, si tu demanda importante es la parte de calor, la parte de ACS, claramente te interesa poner energía solar térmica. Si tú tienes problemas con la parte tanto eléctrica, o bien incluso la climatización de piscinas, que ahora les comentaré por qué, te interesa más poner fotovoltaica o ocupar la superficie que tienes disponible con fotovoltaica. Quizá un poco, creo que me he pasado el tiempo, Marcelo, ¿puede ser? Creo que voy a terminar porque... Estamos en tiempo, un minuto. Ah, vale, perfecto. Bien, comentarles así, o sea, un poco lo que les comentaba también, las no simultaneidades, es decir, los perfiles de consumo para la producción de ACS como para la climatización de piscina no coinciden, y además es habitual, no tienen por qué coincidir con los perfiles de producción, en este caso fotovoltaica, ¿vale? Entonces, esto es un hándicap importantísimo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esto, lo que les pinta aquí es la producción fotovoltaica, que está centrada en las horas centrales del día, y estos son los perfiles de consumo eléctrico, ¿vale? De las bombas de calor, tanto para piscina como para producción de ACS. ¿Qué es lo que ocurre? Que están fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué no podemos hacer? Es decir, el planteamiento es que autoconsumo instantáneo solo puedes tener en estas partes, digamos, la parte que está dentro de la curva. Fuera de la curva, tú tienes que tener claro, o sea, que hay un consumo eléctrico en esa edificación que es capaz de absorberte lo que estás produciendo. Si no es así, es muy complicado integrar la fotovoltaica, ¿vale? Es decir, puedes integrar una parte, pero siempre que seas capaz de asegurar que hay un consumo eléctrico que respalda esa producción. Porque si no, des en cuenta que en estas instalaciones, para poder justificar la eficiencia energética
la modalidad, digamos, de conexión es autoconsumo invertido de red, es decir, no puedes comercializar los excedentes, porque tú estás justificando que esa producción te permite cumplir con la exigencia, ¿vale? Entonces, es importante que tú se hagas estudio para saber si puedes compensar, ¿vale?, la producción fotovoltaica que tenga tema. En el caso de energía térmica, solar térmica, es más fácil compensar esta no simultaneidad, porque tú tienes en los aparatos, es posible tener depósitos de acumulación de calor, en los que vas aumentando, digamos, la entalpía del agua que tienes acumulada en esos depósitos para poder utilizarlo posteriormente, ¿vale? Otro hándicap importantísimo es la estacionalidad de la demanda energética para la climatización de piscina. O sea, eso es clave, que os comenté antes. Es decir, y en esta parte, aquí sí, la energía solar fotovoltaica nos puede dar un apoyo a lo que la térmica no puede. Es decir, yo no puedo, tanto cualquier instalación que haga uso de la energía solar, si la dimensiono para poder cubrir la demanda total de la climatización de piscina, siempre va a haber excedente, ¿vale? Necesariamente, porque la demanda es máxima en los meses invernales, ¿vale? Si yo dimensiono una instalación para que cubra esta demanda, durante todo el verano voy a tener excedente. Entonces, en el caso de energía solar térmica, yo no tengo donde volcar eso es el excedente, ¿vale? En el caso de energía solar fotovoltaica, si puedo asegurar que tengo demanda eléctrica de 3 que absorbe esos excedentes, me sería más fácil hacer esta integración, ¿vale? Y por un poco el último dos factores que también es importante destacar, y es como los factores de emisión de paso, ¿no?, de energía primaria a factores de emisión de energía primaria y energía final, como en el caso de Canarias, por tener un sistema eléctrico con una baja penetración de renovables, creo que estamos ahora, no puedo ver mi presentación, está por aquí, pero que estamos en un 17%, pues hace que tengamos unos valores que son, o sea, fíjense, por ejemplo, 2,99,4 kilovatios hora de energía primaria total por cada kilovatio hora de energía final, que en el caso de la península es bastante inferior. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce, por ejemplo, que en una bomba, si puse aquí un poco los datos para que lo vean, una bomba de calor, aire-agua, para producir ACS, es una bomba de calor que la aportación renovable no supera el 60%, o sea, no llega a la exigencia que te están pidiendo, que es el 70%. La aerotermia y la geotermia son tecnologías súper interesantes y que mejoran la eficiencia energética, pero no es posible alcanzar la exigencia del 70% que establece la reglamentación. Tienes que hibridar necesariamente, ¿vale? Pero en este caso, o sea, como el vector energético que se utiliza es la electricidad, en este caso el consumo de energía final, en ambos casos, tanto en Canarias como en la península, el consumo sería el mismo en las mismas condiciones, no es el mismo el consumo de energía primaria de origen no renovable y no es el mismo, no son las mismas las emisiones, porque la red eléctrica es diferente, la proporción renovable de esa red es distinta, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que también tener en cuenta, ¿vale? Un poco se estudiaron todos los casos, un poco para ver cuál es la más interesante, ¿vale? Y como conclusiones, o sea, varias. O sea, la combustión de biomasa es la única opción tecnológica que por sí sola te permite cumplir con el 100% de renovables, o sea, 70% en ACS, 100% en climatización de piscina. Pero hay aspectos, ¿no?, como la falta de disponibilidad de biomasa de proximidad en Canarias, no tenemos que importarlo. Y la repercusión que tiene la combustión en la calidad del aire, en núcleos urbanos, pues hacen que sea difícil, bastante difícil su implementación en zonas turísticas en Canarias, ¿vale? Por otro lado, segunda conclusión, o sea, en la reforma de establecimientos turísticos actualmente, o sea, lo que está sustituyendo son las calderas de gas y gasóleo por bombas de calor. Eso es genial porque mejora muchísimo la eficiencia energética en el sector, ¿vale? Pero también lleva aparejado un aumento de la demanda eléctrica. Y como les comentaba, es decir, por sí solas, ni aerotermia ni geotermia pueden dar una respuesta a la exigencia. O sea, necesitas hibridar ambas tecnologías con bien tecnología fotovoltaica, bien térmica. Que es un poco lo que les comentaba aquí. O sea, en nuestro estudio, o sea, con la aerotermia en producción de ACS llegas al 60,7%, necesitas llegar al 70%, y para la climatización de piscinas un 76,2%, que tampoco llegas, tienes que llegar al 100%, ¿vale? O sea, por eso un poco como conclusión lo que les comentaba, o sea, la hibridación es absolutamente necesaria. Esto también una de las conclusiones que antes les puse en la transparencia, es decir, por metro cuadrado de superficie ocupada, ¿qué puedes extraer en un caso y en otro?
Y esto va a marcar, o sea, en función de la demanda y el problema que tengas, o sea, tu problema es la climatización de piscinas, tu problema es la producción de ACS, vas a ir de un lado a otro, o vas a hibridar ambos, ¿vale? Quizás la explicación más clara es que tú para generar 1 kilovatio hora de calor destinado a la producción de ACS necesitas 1,7 veces más consumo eléctrico que para generar calor para piscinas, porque los niveles entálpicos son distintos. Tú para calentar ACS como mínimo llegarás a 60 grados centígrados, para climatizar piscinas estás en 30 grados. Es un calor que es muy fácil de conseguir, digamos. O sea, el CPF es diferente. Buenos días. Yo lo que voy a hablar es de los planes de acción de cambio climático y la edificación sostenible. De manera que voy a dividir en dos la presentación mía. Empiezo con las herramientas que tiene el ITC de apoyo al Pacto de las Alcaldías. Y primeramente tengo que comentar qué es el Pacto de las Alcaldías. Bueno, saben que Europa está tendiendo a intentar que se consiga una máxima eficiencia energética y una introducción masiva de las energías renovables, teniendo unos objetivos ya impulsados en la directiva, pues de un 40% para el 2030 y otros objetivos de descarbonización total en el 2050. Pues bien, la Unión Europea planteó la iniciativa del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, que es un movimiento iniciado en el año 2018, que es una adhesión voluntaria por parte de los municipios, porque Europa considera que los municipios, es decir, el intentar hacer que participe a nivel local, vamos a conseguir mejor el objetivo a nivel global, tanto en reducción de emisiones como en cambio climático. Ahora mismo hay 10.117 firmantes, que quiere decir que hay 10.117 municipios adheridos a esta iniciativa, y más de 59 países. Entonces, aquí vemos un poco cómo evolucionó el Pacto de los Alcaldes. Empezó, como decíamos, en el 2008, después se hizo una oficina para Europa Oriental en el 2011, se extendió al sur del Mediterráneo en el 2012 y en el 2014 apareció una nueva iniciativa que era distinta a la del Pacto de los Alcaldes, que se llamaba la adaptación de los alcaldes, que era la adaptación al cambio climático de los alcaldes. ¿Qué pasó? Que al haber dos iniciativas, al final se unieron en una en el 2015 y se fusionó para que la acción fuese por el clima y la energía. Por eso cambió el nombre del Pacto de los Alcaldes por la energía al Pacto de los Alcaldes por la energía y el clima. Y después hubo una expansión mundial que se llevó en 2016, 2017 y sigue habiéndolo, lanzando el Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía. En paralelo, bueno, el Instituto Tecnológico de Canarias desde el 2009-2012 estaba en un proyecto con 10 países europeos, en un proyecto que se llama ISLEPAC. De él salió, ya se estaban trabajando planes de acción por la energía a nivel de islas. De manera que se llegaron a redactar 56 planes de acción de energía y 53 propuestas de eficiencia energética, por lo cual en la declaración del 37 de 2011 se reconoció el Pacto de las Islas como una iniciativa de la Unión Europea. Y entonces estaban caminando en paralelo el Pacto de los Alcaldes con el Pacto de las Islas y con este Pacto de adaptación de los alcaldes. Al final el Pacto de las Islas con el Pacto de los Alcaldes se unió y ahora solamente hay uno, y el de adaptación también se unió, de manera que ahora se llama Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y el último cambio que ha habido es que se llama Pacto de las Alcaldías en vez de Pacto de los Alcaldes. Bueno, con esta breve introducción solamente comentar que los objetivos son reducir las emisiones de CO2 al 40% en el 2030, es aumentar la resiliencia, que es adaptarse al cambio climático, y traducir esos compromisos políticos en acciones locales. Lo que tenían que hacer los municipios es firmar el Pacto de los Alcaldes. Una vez la firma, tienen 2 años para presentar un plan de acción, que son acciones. ¿Qué acciones va a tener el municipio para que eso se convierta en realidad? Cómo llegar a un 40% en su municipio de reducción de emisiones. Y una tercera parte es, hacemos el plan, pero después hacemos un seguimiento a ese plan. Y entonces sería el paso 3.
Decir que el Instituto Tecnológico de Canarias está ahora mismo, lleva trabajando con el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de los planes de acción de los 21 municipios de la isla. Hay 20 municipios que ya están adheridos y a los que se le ha realizado ya el plan de acción para el clima y la energía sostenible, y que ahora actualmente estamos trabajando también en Lanzarote. Esto es volver a repetir los objetivos teniendo en cuenta eso, la mitigación y la adaptación, porque ahora en el plan de acción se tienen en cuenta acciones para reducir las emisiones de CO2, que es lo que denominamos mitigación, pero a la par también hay unas acciones de adaptación al cambio climático, que es la adaptación, es decir, acciones para la adaptación. Para ello, para la elaboración de ese plan de acción y el clima, hay que realizar primero un inventario de emisiones de referencia, que es coger todas las emisiones que hay en el municipio para después de realizar esas acciones poder asegurar que se reducen un 40%. Y normalmente se coge a partir del 1990, aunque es cierto que en Gran Canaria se ha cogido el 2009 como referencia. ¿Por qué? Porque no había anteriores, no había datos anteriores. Y después se hace un estudio de riesgos y vulnerabilidades, que es del cual salen las acciones de adaptación. Este sería el inventario de emisiones de referencia. Como vemos, ¿cuáles son las emisiones que se producen en un municipio? No solamente se contabilizan sus propios edificios e instalaciones municipales y alumbrado público, porque si lo observan en el gráfico, bueno, en este gráfico no aparece, pero bueno, estamos hablando de que el sector residencial y el sector transporte son los que más producen emisiones en el municipio. Estamos hablando de un 30% y casi un 40%. Estamos hablando de que un 10% solamente son sus propios edificios. ¿Qué tiene en cuenta el inventario de emisiones? Como decimos, la energía final consumida en edificios e instalaciones propios del ayuntamiento, pero después edificios e instalaciones del sector terciario, comercio, hostelería, el sector residencial, que es uno de los que más consume, y el sector industrial también para aquellos municipios que tengan un sector industrial fuerte. Después tenemos la energía final consumida en el transporte, que también se divide en tres: en la actividad propia del municipio, en los transportes públicos y en el transporte privado. Y después residuos, producción de electricidad con energía renovable, es decir, el municipio, ¿qué es lo que está produciendo con energía renovable? Esto se supone que resta a la producción de emisiones. Y después otro que se refiere al sector primario. Aquí, por ejemplo, se observan las herramientas que ha desarrollado el ITC. Aquí solamente se muestra los consumos municipales, pero como esto aparece de residuos, del sector residencial, etc. Y aquí es las conclusiones sobre el inventario de emisiones de referencia, en las que vemos los datos tanto de megavatios hora como de toneladas de CO2 producidos por un municipio cualquiera, divididos en lo que comentábamos: edificios e instalaciones municipales, comercio y hoteles, edificios residenciales, edificios de la industria, transporte, residuos y el subtotal. Aquí sí que podemos ver cómo, por ejemplo, el transporte es más o menos un 40%, por lo tanto el transporte y el sector residencial son los más que consumen en un municipio. Que quiere decir que las acciones acometidas por el municipio no solo tienen que ser para sus propios edificios, sino también tienen que ser para el sector residencial, por ejemplo, para los edificios del sector residencial, por ejemplo, con acciones como de información, con ayuda a las subvenciones, etc. Esto es otra herramienta que tiene el ITC para pasar directamente de esos cálculos del inventario, pasarlo directamente a la web del Pacto de las Alcaldías. Y después, ¿qué viene? Pues la realización de las acciones de mitigación. En las acciones de mitigación, lógicamente, se tienen en cuenta las acciones que se han estado llevando a cabo a través del municipio, otras acciones que el municipio pueda acometer, tanto para el sector transporte, sector residencial, sector industrial, etc.
hay que elaborar todas estas acciones, hay que presupuestarles, hay que detectar de esas acciones posibles subvenciones, porque también hay que detallar si lo queremos, si el municipio dichas acciones puede presentar las distintas subvenciones, de manera que a lo mejor un 30% sea coste propio del municipio y otro 70% pues sea de la subvención o al revés. El ayuntamiento establece prioridad de las acciones, es decir, cuáles tienen que empezar antes. Des en cuenta que es un plan de acción que es hasta el 2030 en esta primera fase. Por lo tanto, tendrá que tener sus periodos de ejecución totalmente marcados, la financiación y, como decíamos, y la propuesta que requieren inversiones. Aquí, aunque no se entiende mucho, son, por ejemplo, un par de acciones en las que se le ha introducido pues, los costes, las observaciones, las subvenciones, las fuentes de información, etc. Entonces son herramientas realizadas por IDC para ya contabilizar de todo el cómputo de acciones si se llega o no se llega al 30% de reducción de emisiones. Para eso hay que evaluar también cada una de las acciones, cuántos kilovatios hora de ahorro tiene y además cuánto resumen tiene de emisiones, reducción de emisiones, perdón. Pero no se queda aquí. Este plan de acción, aunque se presente, a los 2 años hay que verificar que se están realizando esas acciones. Al segundo año, como ven, tiene un informe de seguimiento de las acciones y en el año 4 un reporte completo, que quiere decir que presentamos el inventario de emisiones de nuevo, a ver cómo ha variado, porque una cosa es decir que esta acción va a producir este ahorro, pero después cuando calculamos realmente no se ha producido dicho ahorro. Entonces, en el cuarto año tenemos que presentar un inventario de emisiones, bueno, el ayuntamiento, nuevo, más de nuevo el seguimiento de las acciones que se han acometido en esos 4 años y en el año 6 un informe de seguimiento. En cuanto al seguimiento, lógicamente, cada una de las acciones tiene unos indicadores que son las medidas que tiene que realizar el ayuntamiento cada año para saber si se están cumpliendo los objetivos. Y esto, por ejemplo, para cada una de las acciones vemos que tiene que presentarse una ficha de acciones donde se describe la acción y se ponen una serie de datos como área de intervención, cuál es el instrumento político, porque hay algunas acciones, a lo mejor que ya tienen acometidas el ayuntamiento o que tienen un plan estratégico ya aprobado con presupuestación o presupuesto para ese plan estratégico, y entonces eso se recoge también en este plan de acción, porque este plan de acción de energía y clima y energía sostenible engloba todos los planes estratégicos que tiene el municipio aprobado antes de este plan de acción. Y si cambiase y tuviese otro plan de acción, otro plan estratégico, pues tendrían que incorporarse en el plan de acción e ir modificando. Vemos cómo tiene el inicio, la finalización de cada una de las acciones, el presupuesto, el porcentaje total sobre el coste total, el coste de inversión, el coste de no inversión. Por ejemplo, pues una contratación que a lo mejor lleve una parte de coste de personal, pero lleve otra parte de inversión, pues todo eso se recoge en cada una de las acciones. Estamos en tiempo. Y después se redacta ese plan de acción. Esto en cuanto a los planes de acción de cada uno de los municipios. Como digo, el Instituto Tecnológico de Canarias está trabajando ya en Gran Canaria y está trabajando en Lanzarote y ha desarrollado una serie de herramientas que son muy útiles para el desarrollo de estos planes de acción. Ahora me voy a meter con los edificios sostenibles, es decir, técnicas de mejora de la calificación energética en los edificios en Canarias. Celia, de perdón, manera... ¿Tienes un par ¿Perdón? de minutos? ¿Tienes un par de minutos Sí. nada más? Ya cumplimos el tiempo. Vale. Lo único que voy a comentar es que el Instituto Tecnológico de Canarias ha desarrollado una serie de estudios sobre edificios sostenibles, que ha desarrollado un manual de sugerencias y recomendaciones del uso de las herramientas de certificación para mejorar la calificación. Ahí pueden ver la página web donde pueden encontrar este manual, por lo tanto no hace falta mencionarlo mucho. Y después aparece otro estudio que hicimos de consumo casi nulo, con normativas y definición de nuevos parámetros característicos para Canarias y propuestas al Ministerio.
que también se hizo para la extinta Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Y solamente comentar quizá que se realizó un estudio donde se modificaron varios edificios reales, 2 edificios unifamiliares y 2 edificios de viviendas en bloque, en la cual se cambiaron la orientación, se cambiaron las instalaciones de agua caliente sanitaria, solar térmica, etcétera. En aislamiento se modificó en fachada y en cubierta, haciendo un cambio de transmitancia. Decimos una transmitancia baja es que tiene mayor aislamiento, y después en hueco se miró el sombreamiento, el vidrio y el marco también con transmitancia y factor solar. Comentar que se realizó un cuadro de resumen de cada uno de estos edificios donde se veía todas estas modificaciones, cuánto es el porcentaje que se produciría en mejora de la calificación energética. La calificación energética, como saben, es un número entre A y G. A es el mejor, más eficiente, y el G el menos eficiente. Y la mejora de certificación, pues vimos a ver qué era mejor para los edificios sostenibles para mejorar sus condiciones de eficiencia. Y entonces me voy a saltar todo esto y solamente voy a ir a las conclusiones. Y en las conclusiones simplemente ver que, tal y como decía Pilar, bueno, en edificios también se produce que muchas de las veces el sombreamiento es lo más importante. Una condición importante es el peso que tiene el agua caliente sanitaria en Canarias dentro de la certificación, que es casi un 70%, debido a que tenemos un clima muy suave y entonces no tenemos calefacción casi, y tenemos más refrigeración. En Península lo que estamos hablando es que el agua caliente sanitaria solo es un 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que para mejorar la sostenibilidad de un edificio, lo primero que tenemos que irnos es a mejorar cómo produce el agua caliente sanitaria. Y después, que es importante en la cubierta el color, que el color negro que vemos algunas veces en los edificios es el peor que podemos escoger, y que el soleamiento de la cubierta es prioritario en Canarias antes que el cambiar la transmitancia en las fachadas, que es una cosa que normalmente se mete una transmitancia mayor en las fachadas y no se tiene en cuenta la cubierta, cuando realmente la cubierta es la que habría que modificar. De todas formas, si quieren ver el documento, manual, está colgado en la página web que indiqué anteriormente, y si tienen cualquier duda me pueden consultar directamente. Vamos de tiempo. Solamente es comentaros el programa Clean Energy for Islands, con el fin de todas aquellas islas que todavía no han entrado dentro de este programa puedan tener esa posibilidad de adherirse a él, viendo pues, los resultados que tiene y las posibilidades que tenemos dentro del programa. Rápidamente, desde el año 2017, las islas que habían sido las grandes abandonadas de la transición energética y de la implementación de renovables, de hecho, en las ponencias hemos visto como la implementación de renovables es inferior en algunas islas que la península. Como digo, en el año 2017, la Comisión Europea, dándose cuenta de esto, empieza a realizar una serie de acciones con una declaración de energía limpia para las islas europeas, la creación del Secretariado de las Islas de la Unión Europea, que es una iniciativa que trata de reunir y de impulsar todas aquellas actuaciones sobre las islas europeas, y el lanzamiento de esta iniciativa que vamos a hablar hoy, que es la energía limpia en las islas de la Unión Europea, Clean Energy for EU Island. ¿De qué trata esta iniciativa? La idea es facilitar la transición energética dentro de las islas de la Unión Europea a través de unos proyectos iniciales y con la participación directa de todos aquellos actores que pertenecen a la isla. Es decir, se trata de un sistema bottom-up, que por tanto lo que quiere promover es que los ciudadanos, las universidades y escuelas de la isla, los negocios locales y las comunidades locales puedan promover una agenda de desarrollo de la transición energética. Inicialmente, este secretariado de las islas que comentaba antes, junto con una serie de organizaciones asociadas a él, son las que van a impulsar o son las que están impulsando estas agendas de transición dentro de las diferentes islas seleccionadas, con el fin de construir unas comunidades que impulsen el desarrollo de la transición energética. No sé si me he ido o qué he hecho. A ver, ahora sí. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que se están desarrollando y que se van a seguir durante este tiempo?
primero hacer una hoja de ruta de transición, ver qué proyectos se pueden impulsar específicamente. Perdonad, pero no se ve la presentación. Sí, Luis, no estamos viendo ¿Perdón? tu presentación. A ver, no sé por qué. Pues si quieres, volvemos, te la vuelvo a pasar. Vuelve a pasarme por si acaso, a ver qué. Vale. Ahora están viendo mi pantalla y ahora vamos a ver la tuya, Luis, de nuevo. Muy bien. Tendrás que aceptar allí en compartir pantalla. Compartir, perfecto. Ahora sí. Y ahora sí la veis, ¿no? Perfecto. Ahora La seguís viendo, ¿no? sí, correcto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que se hizo? Se seleccionaron una serie de islas, unas que se llamaban Islas Piloto y otras Islas Pioneras. Dentro de España, la isla Piloto fue La Palma y las Islas Pioneras fueron la isla de Arosa, Mallorca, Menorca e Ibiza. Esta fue una selección que se hizo inicial, pero la idea es no quedarse solamente de esta, sino que sea un proyecto piloto para que ahora se puedan integrar el resto de islas de la Unión Europea que estén interesadas en ello. Básicamente, con las islas piloto, que eran las más avanzadas, lo que se ha procurado hacer es una agenda de transición limpia con ellas, para lo cual la Secretaría de las Islas ha realizado un trabajo importante de modelos, de asesoramiento, que permitía a estos grupos de trabajo que existían en las islas el desarrollar la agenda de transición limpia. Tenemos que recordar una cosa, y si veis las islas es evidente, que no es lo mismo la isla de La Palma o la isla de Arosa que la isla de Mallorca o la isla de Menorca. Por tanto, las características concretas de cada isla son muy diferentes y nos permiten evaluar cómo desarrollar esta transición energética de diferentes formas, en diferentes tipos de islas con características muy variadas. El objetivo es que la comunidad insular sea la parte activa y que sea la que desarrolle esta transición. Es decir, necesitamos que se impliquen los agentes que son los realmente consumidores y realmente son los que pueden promocionar este desarrollo hacia una energía limpia, hacia un menor consumo energético. Para lo cual hay que tener siempre presente eso, a los ciudadanos y a las pequeñas empresas y las autoridades locales. Esto es muy complicado, sobre todo en algunas zonas de España donde existe poca tradición en el asociacionismo o en la gobernanza por parte de la sociedad civil de algunas actuaciones. Implica que los grupos de trabajo tienen que desarrollar una labor intensa, juntando grupos, haciendo estos talleres de trabajo que podéis ver aquí, son talleres de 1 o 2 días, en los cuales se reúne a estas personas, se motiva a las personas para que se junten y busquen soluciones tecnológicas a los problemas que tienen diariamente en temas energéticos, se discuten cómo se puede financiar eso, los procesos de decisión dentro de la comunidad y otro tipo de actuaciones relacionadas con diferentes temas. ¿Qué buscamos? En el fondo, primero definir cuál es la situación actual, es decir, cuánta energía estamos consumiendo en una isla, qué sectores son los que más consumen y emiten CO2, que hemos visto antes en experiencias anteriores, que se pueden definir, y cuál es nuestra visión, la visión de comunidad de la isla, de esta nueva situación a través de la transición energética. ¿Qué queremos buscar? ¿Qué energías queremos utilizar? ¿Cómo queremos que se desarrolle nuestro sistema energético? Y para ello existen muchos caminos. También se busca que esta comunidad pueda estudiar y pueda elegir cuál es el camino que quiere. A su vez, el secretariado lo que hace es identificar los posibles proyectos que se pueden desarrollar en cada una de las islas junto con esta comunidad. Se asesora cómo se pueden presentar los proyectos, pues, en diferentes líneas de financiación o diferentes líneas de ayudas y cómo se pueden desarrollar. Los problemas que podemos encontrar en proyectos en las islas son muy variados. Temas de interconexión entre islas, sabemos los temas de autoconsumo, los temas de producción de hidrógeno, como comentaban antes, si queremos utilizar biomasa no tenemos biomasa. Existen muchos problemas que cada isla tiene que analizar, la gente que vive en la isla tiene que analizarlos y tenemos que buscar qué soluciones podemos dar. Y no son las mismas las soluciones que, por ejemplo, se pueden plantear en La Palma, que a lo mejor podemos tener la recuperación de una central hidroeléctrica, que las soluciones que se pueden plantear en Mallorca, que pueden ser la producción de hidrógeno con fotovoltaica. A la vez, durante todo este tiempo, y en el futuro seguirá haciéndose, se están desarrollando webinars en diferentes puntos de Europa, donde se reúnen todos estos primeros proyectos piloto y pioneros
en unas jornadas, en unos webinars, lo que hacen es desarrollar diferentes temas según sea el caso. Hemos visto pues, el pacto de actuales que hablábamos antes, la participación de la población, las energías renovables y el almacenamiento, reformas legales, financiación o el propio Clean Energy Package de la Unión Europea. Quiero terminar ya porque, como estamos muy justitos de tiempo, diciendo, y es lo más importante que quería transmitir hoy, que dentro del grupo de trabajo de las Islas Españolas, el IDAE ha procurado ayudar a que estas islas puedan reunirse e intentar buscar soluciones a algunas cuestiones que he planteado y que en el futuro se plantearán. Ya se han hecho las agendas de transición energética en muchos casos y es importante ver qué proyectos se pueden plantear ahora. Pero estando al final de esta primera fase de valoración de los trabajos realizados, de desarrollo de las agendas de transición energética, lo que vemos es que el 28 de octubre, cuando se reúnen las islas, junto con una reunión que hay a nivel europeo, pero aparte de una reunión específica que va a propiciar en IDAE, no sabemos si presencial o telemáticamente, de acuerdo con las circunstancias actuales, pero bueno, gracias a Dios en estos meses hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender sobre webinar, se puede realizar una videoconferencia. En esa videoconferencia, en esa reunión presencial, si se puede, aparte de valorar los trabajos que se han realizado hasta ahora, queremos ver cuáles son los siguientes pasos que se tienen que dar, ver qué buenas prácticas se han realizado en estos años en cada una de las islas, las dificultades que se han tenido para realizarlas, y sobre todo invitar a nuevas islas a participar en esta iniciativa. Por eso quiero dejaros ahí los fondos tectónicos de Rosa Domingo y mío.